En las sombras de una noche milenaria, un terror inefable fue desatado sobre la tierra de Egipto, un secreto grabado en la historia con sangre y lamentos. No fue un ejército invasor, ni una catástrofe natural sin precedentes, sino una fuerza invisible, implacable, el mismísimo ángel de la muerte, que vino a cobrar una deuda que nadie, ni siquiera el faraón más poderoso, sabía que existía. Lo que ocurrió esa noche no fue solo la última de 10 plagas, fue el clímax de una batalla espiritual milenaria, una manifestación cruda y aterradora de la justicia divina, cuya advertencia, tan antigua como el tiempo, resuena con una potencia escalofriante hasta el día de hoy, tocando los rincones más profundos de nuestra propia existencia. ¿Alguna vez te has sentido atrapado en un ciclo de desafío, ignorando señales que tu intuición o tu fe te gritan desesperadamente? ¿Has dudado alguna vez de la existencia de una justicia trascendente, una ley cósmica que asegura que ninguna acción, por más insignificante que parezca, quedará sin su debida consecuencia? En un mundo donde la impunidad parece a menudo reinar, donde el poder y la riqueza pueden parecer escudos infranqueables contra cualquier retribución, esta historia antigua y sagrada se alza como un faro de verdad inmutable. Es un recordatorio sombrío de que incluso los reinos más opulentos, las voluntades más férreas, los corazones más endurecidos, están sujetos a un juicio superior. La historia del ángel de la muerte en Egipto no es solo un relato de un pasado distante, es una parábola viviente sobre las consecuencias de la soberbia, la ceguera espiritual y la obstinación. Es un espejo donde podemos ver reflejadas nuestras propias resistencias, nuestras propias batallas contra lo que sabemos que es justo y verdadero. Su mensaje es claro y universal. Nadie puede desafiar indefinidamente el orden divino sin pagar un precio inimaginable. Hace milenios, la civilización egipcia se erguía como un coloso de poder, riqueza y conocimiento. Sus pirámides perforaban el cielo, sus dioses poblaban cada aspecto de la vida y la muerte, y sus faraones gobernaban con una autoridad que se creía divinamente otorgada, casi igual a la de los propios dioses. En el corazón de este imperio opulento, una sombra se cernía, el pueblo de Israel, descendientes de Jacob, que habían llegado a Egipto en tiempos de hambruna y, con el tiempo, se habían convertido en una vasta población esclavizada. Sus gritos resonaban bajo el látigo de los capataces, sus espaldas se doblaban bajo el peso de ladrillos y monumentos, y sus corazones se consumían en la desesperación de una servidumbre que parecía no tener fin. Durante 400 años, la promesa de liberación pareció un eco distante, un susurro perdido en el vasto desierto de su sufrimiento. Pero el clamor de los oprimidos no era sordo para los oídos del cielo. En las arenas de Madián, en la soledad de una montaña ardiente, un hombre llamado Moisés fue llamado. Moisés, criado en la opulencia de la corte faraónica, pero consciente de su verdadero origen, se convirtió en el instrumento elegido para enfrentar a la encarnación misma del poder terrenal, el faraón. La primera confrontación fue tensa, cargada de una electricidad que presagiaba la tormenta que se avecinaba. Moisés, con su hermano Aarón a su lado, se presentó ante el faraón, no con súplicas, sino con una demanda directa, una orden del Dios de Israel: deja ir a mi pueblo. La respuesta del faraón fue un rugido de desdén. ¿Quién es Yahvé para que yo obedezca su voz? No conozco a Yahvé, ni tampoco dejaré ir a Israel. En esa declaración arrogante, la semilla de su propia destrucción fue sembrada. El faraón, en su inmensa ceguera, no solo subestimó el poder de Yahvé, sino que lo desafió frontalmente. Él, el Dios viviente de Egipto, el hijo de Ra, no se doblegaría ante una deidad extranjera y un pueblo de esclavos. Su corazón, ya endurecido por el poder absoluto, se cerró aún más. Esta fue la primera de una serie de decisiones fatales, cada una de ellas cimentando el camino hacia el inevitable e indescriptible terror que se avecinaba.
Lo que siguió fue una serie de eventos que desafiaron toda lógica y comprensión, no meras catástrofes naturales, sino golpes precisos, divinamente orquestados, cada uno diseñado no solo para castigar, sino para desmantelar la misma estructura de la fe y el poder egipcios. Cada plaga era una afrenta directa a una de las muchas deidades egipcias, demostrando la supremacía absoluta del único Dios verdadero. La primera plaga, la transformación del Nilo en sangre, fue un shock brutal. El Nilo, fuente de vida de Egipto, santuario de dioses como Api y Osiris, se convirtió en una arteria muerta, maloliente, rebosante de peces putrefactos. El agua que bebían, el sustento de su agricultura, se tornó en un símbolo de muerte. El faraón y sus magos, capaces de replicar el truco, vieron esto como una mera contienda de hechiceros, y su corazón no cedió. Es un truco, pensó el faraón. Mi poder es tan grande como el de sus dioses. Su arrogancia no le permitió ver la mano de un poder superior. La segunda plaga, las ranas, invadió cada rincón de Egipto. Salieron de las aguas, saltando sobre las camas, los hornos, los palacios, una plaga asquerosa que se adhería a cada superficie. Eket, la diosa rana de la fertilidad y el parto, era ahora una fuente de repulsión y enfermedad. El faraón pidió a Moisés que intercediera, prometiendo dejar ir al pueblo, pero tan pronto como las ranas murieron, su promesa se evaporó como el rocío del desierto. La palabra del faraón, como su poder, resultó ser ilusoria. Luego vinieron los mosquitos, surgidos del polvo de la tierra, una infestación minúscula pero insoportable que atacaba tanto a hombres como a animales. Esta plaga, tan simple en su manifestación, desconcertó a los magos egipcios, quienes declararon, esto es el dedo de Dios. Pero ni siquiera esta admisión, esta grieta en la armadura de su orgullo, fue suficiente para penetrar el corazón endurecido del faraón. Él vio la plaga como una irritación, una molestia, no como una señal. Su terquedad era una enfermedad más profunda que cualquier otra que pudiera afligir a su reino. La cuarta plaga trajo las moscas, un enjambre espeso y voraz que, a diferencia de las anteriores, solo afectó a los egipcios. La distinción era clara, una línea dibujada por la mano divina que separaba a los oprimidos de sus opresores. Los israelitas, en Goshen, quedaron indemnes. El faraón volvió a suplicar, ofreciendo dejar ir a los israelitas para que sacrificaran a su Dios, pero solo dentro de Egipto. Una vez más, la plaga cesó, y una vez más, la palabra del faraón se deshizo como arena entre los dedos. Su obstinación era ya una sentencia de muerte autoimpuesta, su reino avanzando inexorablemente hacia su destrucción. La quinta plaga atacó el ganado de Egipto. Una peste devastadora diezmó caballos, asnos, camellos, bueyes y ovejas, pero ni una sola bestia de los israelitas murió. Los dioses protectores del ganado, como Apis el toro sagrado o Hathor la vaca, quedaron impotentes. La economía de Egipto se tambaleó, sus caravanas y campos quedaron devastados. Aún así, el faraón se negó a ceder. Sus asesores le rogaron, sus generales le advirtieron sobre el colapso inminente, pero él, ciego en su obstinación, se aferraba a su concepto de poder absoluto, negándose a reconocer una autoridad superior. Las úlceras y los forúnculos, plaga sexta, brotaron sobre los egipcios y sus animales, cubriendo sus cuerpos con dolorosas pústulas. Los propios magos de Egipto no pudieron presentarse ante Moisés, afligidos ellos mismos por la enfermedad. Sekhmet, la diosa de la medicina, no pudo ofrecer alivio. Esta fue una plaga personal, humillante, que no podía ser ignorada. El dolor era constante, la vergüenza palpable. Pero el faraón, a pesar de su propio sufrimiento, permaneció inquebrantable. Su orgullo era una armadura más gruesa que su propia piel, impidiéndole ver la debilidad que se extendía por su cuerpo y su reino.
La séptima plaga, una tormenta de granizo como nunca antes vista en Egipto, destruyó cosechas y árboles, y mató a todo hombre y animal que se encontraba a la intemperie. Solo en la tierra de Goshen, donde habitaban los israelitas, no cayó granizo. Nan, el dios de las aguas primordiales, y Su, el dios del aire, eran impotentes ante la furia de Yahvé. El faraón, aterrado, admitió por primera vez: he pecado esta vez, Yahvé es justo, y yo y mi pueblo somos impíos. Prometió dejar ir a los israelitas, pero tan pronto como el granizo cesó, su corazón se endureció una vez más. Las palabras de arrepentimiento fueron solo una táctica para detener el sufrimiento, no una verdadera transformación. Su alma estaba corroída por la soberbia, su voluntad encadenada por el poder que creía poseer. La octava plaga, las langostas, devoró lo poco que había quedado de las cosechas tras el granizo. Las nubes de insectos cubrieron la tierra, oscureciendo el sol, dejando tras de sí un paisaje desolador y desprovisto de vida. Serapis, el dios de la fertilidad de la tierra, fue humillado. Egipto se enfrentaba a la hambruna. Los siervos del faraón, desesperados, le rogaron: ¿hasta cuándo nos será este porlazo? Deja ir a estos hombres para que sirvan a Yahvé su Dios. ¿Acaso no sabes todavía que Egipto está destruido? El faraón, en su desesperación, se mostró dispuesto a negociar, pero solo con los hombres, no con las mujeres y los niños. Moisés se negó, exigiendo la salida de todo el pueblo, y el faraón, en un acto final de desafío mezquino, expulsó a Moisés de su presencia. La obstinación del faraón no era ya solo una elección, era una enfermedad terminal del espíritu que lo arrastraba a él y a su nación hacia el abismo. La novena plaga fue una oscuridad densa, palpable, que cubrió Egipto durante 3 días. Una oscuridad tan profunda que se podía sentir, una negrura que impedía a las personas moverse o verse entre sí. El sol, la encarnación de Ra, la deidad suprema de Egipto y el dios personal del faraón, fue eclipsado por el poder de Yahvé. Los egipcios adoraban el sol como la fuente de toda vida y luz, ahora se encontraron sumergidos en un abismo de tinieblas, una premonición de la oscuridad eterna. Sin embargo, en Goshen, los israelitas tenían luz en sus viviendas. Esta plaga, más que cualquier otra, fue un ataque directo al corazón de la cosmología egipcia, al faraón mismo, quien se consideraba hijo de Ra. El faraón llamó a Moisés una vez más, ofreciendo dejar ir a los israelitas, pero exigiendo que dejaran atrás sus rebaños y manadas. Moisés se negó rotundamente. Ni una sola pezuña quedará, declaró, porque de ellos hemos de tomar para servir a Yahvé nuestro Dios. La furia del faraón estalló. Apártate de mí. Ten cuidado de no volver a ver mi rostro, porque el día en que veas mi rostro, morirás. Moisés respondió con una calma escalofriante: has hablado bien, no veré más tu rostro. En esa última confrontación, el destino de Egipto quedó sellado. La ira del faraón, su orgullo desmedido, su incapacidad de soltar el control sobre lo que él consideraba suyo, lo había llevado al punto de no retorno. Los avisos habían sido ignorados, las súplicas desoídas, la evidencia negada. Se había forjado su propia prisión, y ahora, la llave de la libertad estaba perdida para siempre. Y así llegamos a la noche que cambió el curso de la historia, una noche grabada a fuego en la memoria de la humanidad, la noche de la 10ª y más terrible plaga, la muerte de los primogénitos. Moisés había advertido al faraón sobre esta plaga mucho antes, una advertencia que había sido recibida con la misma burla y desafío que las anteriores. Así dice Yahvé: a la medianoche yo saldré por en medio de Egipto, y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito del faraón que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está detrás del molino, y todo primogénito de las bestias. Y habrá un gran clamor por toda la tierra de Egipto,
cual nunca hubo, ni jamás habrá. Pero contra los hijos de Israel, ni un perro moverá su lengua, ni contra hombre ni contra bestia, para que sepáis que Yahvé hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. En la cultura egipcia, el primogénito era la joya de la corona de la familia, el heredero, el continuador de la línea, la esperanza del futuro. Para el faraón, su primogénito era el sucesor al trono, el reflejo de su propia divinidad y la garantía de su legado eterno. Matar al primogénito era cortar la raíz misma de la existencia, aniquilar el futuro, deshonrar la memoria ancestral. Era el golpe más devastador imaginable. Mientras el faraón se burlaba de la advertencia, inmerso en su propia ceguera autoimpuesta, el pueblo de Israel se preparaba. A ellos se les había dado una instrucción precisa, una clave para la salvación que parecía demasiado simple, demasiado elemental, pero que encerraba un profundo misterio y un poder incomprensible. Cada familia debía sacrificar un cordero sin defecto, rociar su sangre en los dos postes y en el dintel de la puerta de sus casas. Luego, debían asar el cordero entero y comerlo apresuradamente, con sus lomos ceñidos, sandalias en los pies y bordones en las manos, listos para partir. Esta comida, la Pascua, no era solo una cena, era un rito de obediencia, un acto de fe radical en medio de la inminente oscuridad. El cordero, sacrificado en obediencia, y su sangre, un sello de protección. Era un pacto visible, una declaración de su fe y una señal inequívoca para la fuerza divina que pasaría por Egipto. La medianoche se acercaba. Las calles de Egipto, habitualmente bulliciosas incluso en la noche con la actividad de una gran civilización, se volvieron extrañamente silenciosas, envueltas en una quietud tensa, un aire pesado de presagio. Dentro de los palacios faraónicos, el lujo continuaba, las linternas de aceite proyectaban sombras danzarinas sobre murales gloriosos, los cortesanos quizás se entretenían con historias o banquetes, ajenos al terror que se cernía. El faraón, probablemente dormía en sus aposentos reales, confiado en su inviolabilidad, su primogénito durmiendo en una cámara adyacente, rodeado de guardia y opulencia. No había señal visible, ninguna trompeta de guerra, ningún ejército que se acercara. Era el silencio lo que era aterrador, el preámbulo de lo desconocido. Y entonces, llegó. A la medianoche. El silencio se rompió. No con un trueno, no con un terremoto, sino con un gemido, un grito ahogado que se convirtió en un coro que se extendió por toda la tierra de Egipto como una onda de choque imparable. Un lamento desgarrador que brotaba de cada hogar, desde la choza más humilde hasta el palacio más grandioso. Era el sonido de la muerte, repentina, inesperada, implacable. El ángel de la muerte, una fuerza divina invisible y omnipotente, había pasado. No distinguía entre rico y pobre, entre rey y siervo, entre hombre y animal. Solo una señal lo detenía, la sangre del cordero sobre los dinteles. Imagina la escena, la madre que se despierta con un sobresalto, al sentir que el cuerpo de su hijo primogénito, que duerme a su lado, está frío, sin vida. El padre que entra en la habitación de su hijo mayor y lo encuentra inmóvil, sus ojos abiertos pero vacíos. El faraón, el todopoderoso monarca, fue despertado no por sus guardias, sino por el grito angustiado de una de sus esposas, el silencio del pasillo de su palacio roto por un lamento que nunca había escuchado. Corre a la habitación de su primogénito, su heredero, el futuro de su dinastía, solo para encontrarlo inerte, su vida desvanecida como una brisa de verano. El horror se apoderó de él, una comprensión brutal y paralizante. Todas sus defensas, toda su riqueza, todos sus dioses, habían sido inútiles. La muerte había entrado en su palacio, y le había arrebatado lo más preciado. Su poder era una farsa ante esta fuerza. El caos se desató.
El clamor de Egipto se elevó hasta los cielos, un lamento colectivo de dolor y desesperación. Cada casa, cada familia, había sido tocada por la mano de la muerte. No había excepciones. Ciudades enteras se convirtieron en epicentros de duelo, el aire espeso con el aroma de la muerte y el sonido de las lamentaciones. Los egipcios que no habían creído, que se habían burlado, que habían endurecido sus propios corazones junto con el de su faraón, ahora se enfrentaban a la brutal realidad de su error. Su mundo se había desmoronado en una sola noche. En medio de este caos, en la tierra de Goshen, había silencio. Un silencio reverente, una quietud llena de asombro y gratitud. Las familias israelitas, que habían obedecido la instrucción divina, que habían aplicado la sangre en sus puertas, estaban a salvo. Sus hijos primogénitos dormían tranquilamente, sus vidas intactas. Escucharon los gritos de sus vecinos egipcios, los lamentos de las calles, la confirmación horrible de la palabra de su Dios. Y en ese momento, la fe se convirtió en una realidad tangible, una protección visible contra la destrucción. El faraón, que había resistido con tanta terquedad, que había endurecido su corazón a pesar de 9 plagas, que había visto su reino desmoronarse pedazo a pedazo, se encontró finalmente quebrado. La muerte de su propio hijo, la humillación personal definitiva, la destrucción de su legado, fue el golpe que finalmente lo doblegó. En el fragor de esa noche de terror, envió mensajeros a buscar a Moisés y a Aarón, urgiéndolos, rogándoles que se fueran. Levantaos, salid de en medio de mi pueblo, vosotros y los hijos de Israel. Ide, servid a Yahvé, como habéis dicho. Llevaos también vuestras ovejas y vuestras vacas, como habéis dicho, e idos. Y bendecime también a mí. La voz del faraón, antes llena de autoridad y desprecio, ahora temblaba con desesperación y miedo. Su resistencia se había desmoronado por completo. La obediencia y la entrega eran lo único que quedaba. Los egipcios, aterrorizados y devastados, también urgieron a los israelitas a marcharse rápidamente, por temor a morir todos. De repente, el pueblo de Israel, los esclavos, eran tratados como realeza. Les dieron joyas de oro y plata, vestidos, todo lo que pidieron. Egipto estaba dispuesto a pagar cualquier precio para deshacerse de la presencia que había traído tanta calamidad. Y así, el pueblo de Israel, cargado de las riquezas de sus antiguos amos, salió de Egipto, no como esclavos que huyen, sino como un pueblo libre, guiado por la nube de día y la columna de fuego de noche, hacia su destino prometido. La ironía era dolorosa para Egipto, sus esclavos habían salido más ricos de lo que habían entrado, mientras que el reino que los había oprimido quedaba sumido en la ruina y el luto. La historia del ángel de la muerte no es solo un relato de un juicio divino sobre un tirano obstinado, es una revelación profunda sobre la naturaleza misma de la justicia y la soberanía divinas. La lección oculta, la advertencia esencial que emerge de esta narrativa, es que la voluntad de Dios es inquebrantable, y que cualquier desafío persistente a esa voluntad conduce inexorablemente a la autodestrucción. El faraón no fue solo un gobernante déspota, fue un símbolo de la ceguera espiritual y la arrogancia humana. Él creía que su poder era absoluto, que podía dictar la realidad, que podía ignorar las leyes universales del espíritu y del universo. Cada una de las 9 plagas anteriores no fueron solo castigos, fueron oportunidades, advertencias cada vez más intensas, diseñadas para quebrantar su orgullo y abrir sus ojos a una realidad mayor. Fueron llamadas de atención para que se arrepintiera, para que cediera, para que liberara no solo a un pueblo, sino a su propio corazón de la prisión de su ego. La dureza del corazón del faraón no fue una mera terquedad psicológica, fue una condición espiritual profunda. En las Escrituras, a menudo se dice que Dios endureció el corazón del faraón. Esto no significa que Dios lo forzó a ser malvado,
sino que, en respuesta a la elección inicial del faraón de resistir y desafiar, Dios permitió que su propia voluntad se reforzara en esa dirección. Fue una prueba, un catalizador que reveló la verdadera naturaleza de su carácter. La lección aquí es brutalmente honesta: cuando persistimos en la desobediencia y el desafío, no solo nos alejamos de la gracia, sino que podemos llegar a un punto donde nuestra propia capacidad de responder a la verdad se atrofia, donde nuestro corazón se vuelve impermeable a cualquier aviso, por más claro que sea. El ángel de la muerte no fue una fuerza caótica, fue una manifestación de la justicia perfecta. Representó la culminación de un proceso, la cosecha de las semillas sembradas por la obstinación. Esta plaga no fue aleatoria, fue un golpe preciso contra lo más sagrado para los egipcios y su faraón, la continuidad de la vida y el legado. Los primogénitos eran el futuro, la esperanza, la manifestación del poder generativo. Al atacar a los primogénitos, el ángel de la muerte no solo trajo muerte física, aniquiló el futuro de Egipto, desmanteló su estructura social y espiritual, y humilló a sus dioses de la fertilidad y la vida. Fue el acto final que demostró que el Dios de Israel tenía control absoluto sobre la vida y la muerte, sobre el tiempo y el destino, sobre lo que un hombre más valora. Y aquí viene la gran revelación: la historia del ángel de la muerte es, en su esencia más profunda, una advertencia profética y atemporal para la humanidad. El faraón representaba el poder terrenal sin restricción, la voluntad humana que se cree Dios. La plaga de los primogénitos fue la demostración de que tal poder es una ilusión, que tarde o temprano, todo imperio, toda ideología, todo individuo que se alza contra los principios divinos, enfrentará una rendición de cuentas. No hay santuario, no hay riqueza, no hay ejército que pueda proteger a un corazón endurecido del juicio final. La Pascua, por otro lado, es la contraparte gloriosa de esta revelación. Es la lección de la redención y la protección a través de la obediencia y la fe. La sangre del Cordero no fue una superstición, fue un símbolo de un pacto, de una elección deliberada de creer y actuar según la palabra divina. Fue la prueba de que, incluso en la noche más oscura de juicio, hay un camino hacia la seguridad para aquellos que escuchan y obedecen. La historia del ángel de la muerte es, por tanto, la balanza de la justicia divina, por un lado, la inexorable consecuencia para la desobediencia, por el otro, la misericordia y la protección para la fe. Es la ley espiritual que rige el universo, revelada en toda su aterradora y gloriosa magnificencia. Ahora, pensemos en usted, en su vida, en los desafíos que enfrenta cada día. ¿Dónde se encuentra usted en esta narrativa milenaria? ¿Es usted como el faraón, aferrándose a su orgullo, a sus viejas maneras, a su control ilusorio, incluso cuando las plagas de la vida le advierten de un cambio inminente? ¿Está su corazón endurecido ante verdades que son incómodas, ante llamadas a una transformación que lo asustan? Quizás esas plagas se manifiesten como problemas persistentes en sus relaciones, crisis financieras recurrentes, una sensación de vacío a pesar del éxito externo, o una inquietud interna que no puede silenciar. Estas no son meras coincidencias, pueden ser los dedos de Dios, los avisos sutiles o no tan sutiles, de que necesita alinear su vida con principios mayores, con un orden divino que usted ha estado ignorando. Piense en su propio primogénito. ¿Qué es lo más preciado en su vida que usted ha colocado en un pedestal, por encima de su fe, de su ética, de su conexión con lo divino? ¿Es su carrera, su reputación, su dinero, su comodidad, su ego, su necesidad de tener siempre la razón? En la antigua tradición, el primogénito era la primera y mejor parte, lo que se dedicaba a Dios. Si el faraón se negó a soltar al primogénito de su poder, de su posesión sobre Israel, ¿qué primogénito está usted reteniendo, a que se aferra con obstinación, lo que le impide ser verdaderamente libre y bendecido? Si no liberamos lo que necesitamos liberar, si no hacemos las paces con lo que sabemos que está mal,
la muerte puede llegar a lo más preciado, no necesariamente de forma literal, sino como la pérdida de la alegría, la paz, la plenitud o el propósito. La historia del ángel de la muerte nos insta a una introspección profunda. ¿Estamos escuchando las advertencias, o estamos esperando que la 10ª plaga llegue a nuestra puerta antes de actuar? ¿Estamos aplicando la sangre en los dinteles de nuestra vida, es decir, estamos tomando pasos de fe y obediencia, haciendo sacrificios necesarios, para protegernos y proteger a nuestros seres queridos de las consecuencias de la desobediencia y la ceguera espiritual? La sangre no es literal para nosotros hoy, pero es un recordatorio simbólico de que hay un costo para la salvación, un sacrificio que se hizo y un acto de fe que debemos ejercer para reclamar esa protección. Es el reconocimiento de que hay fuerzas en el universo que están más allá de nuestro control, y que la verdadera sabiduría reside en la humildad y la alineación con esas fuerzas. La vida está llena de batallas espirituales, invisibles a los ojos, pero muy reales en sus efectos. El faraón se consideraba un dios, y desafió al verdadero Dios. El resultado fue una catástrofe inimaginable. Del mismo modo, cuando usted se alza en su propio orgullo, cuando piensa que sus propias reglas son las únicas que importan, cuando ignora la voz de su conciencia o los principios éticos y espirituales que sostienen el universo, está jugando un juego peligroso. Las consecuencias pueden no ser tan dramáticas como la muerte de los primogénitos de todo un país, pero pueden ser igual de devastadoras a nivel personal, relaciones rotas, oportunidades perdidas, una profunda sensación de remordimiento, una vida sin propósito verdadero. Esta historia es, en esencia, una advertencia de que la justicia divina es inexorable. Puede tardar, puede manifestarse de maneras inesperadas, pero siempre llega. El karma, la cosecha, la ley de causa y efecto, llámelo como quiera. La última plaga de Egipto es la máxima expresión de esta verdad. Es una llamada a despertar, a reconocer las señales, a ablandar su corazón antes de que sea demasiado tarde, antes de que el ángel de la muerte toque a su propia puerta, reclamando lo que usted más valora. Es un recordatorio de que la libertad verdadera no se encuentra en el control o la resistencia, sino en la rendición y la obediencia a una sabiduría mayor que la nuestra. Es la oportunidad de elegir el camino de la fe, de la humildad y de la protección divina, antes de que la obstinación nos conduzca a un abismo de dolor y pérdida. La elección siempre ha sido y siempre será suya. Si usted cree en el poder de la justicia divina y desea sellar su vida con la protección de los principios eternos, escriba amén en los comentarios ahora mismo como un acto de fe, una declaración de su humildad y su deseo de alinearse con el orden divino. Comparta este video con una persona que necesita desesperadamente escuchar esta advertencia, que está luchando con la obstinación o enfrentando las consecuencias de ignorar las señales. Y, finalmente, suscríbase a nuestro canal como Murió y active la campana de notificaciones para que la luz de estas revelaciones antiguas pueda seguir iluminando su camino y el de aquellos que buscan verdad en un mundo de sombras. No permita que su corazón se endurezca, la sabiduría está en la escucha y la acción.